este texto nos dice, hermanos, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. En otras palabras, qué fácil es que un hombre se alabe a sí mismo. Qué fácil es que un hombre de sí mismo diga, pues yo soy un buen hombre. Hermano, ¿de qué sirve que tú mismo te proclames como bueno? Lo que importa en este día es que sea Dios del cielo quien diga, Él es un buen cristiano. Cada uno proclama su propia bondad, pero luego dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Creo que de todo cristiano debería ser su deseo ser un cristiano piadoso. Cuando hablo de la palabra piadoso, si alguien no entiende la palabra, para hacerlo más entendible es la palabra espiritual. Un cristiano espiritual, hermanos, un cristiano que se preocupa por las cosas de Dios, que se preocupa por su conocimiento de Dios, que se preocupa por tener un carácter cristiano en su diario vivir, en su servicio a Dios, entre muchas otras áreas, hermano. Un hombre que sea piadoso, pero que no se autoproclame piadoso, sino que sea Dios quien diga, Él es un varón piadoso. Y dirás, ¿y eso dónde está en la Biblia, hermanos? Desde el libro de Job. La escritura dice, hermanos, que Dios dijo de Job que era un varón perfecto. Cuando en la Biblia ves la palabra perfecto, es la palabra cabal o la palabra maduro, completo. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, Job no dijo esas cualidades de sí mismo, sino fue Dios quien resaltó esas cualidades de Job. Y Dios nos dé cristianos, hermano, que sea Dios quien diga, Él es un buen cristiano. Pregunta, ¿cuál es tu testimonio esta mañana? ¿Cómo es que te conocen? Y hermano, y entre comillas, no solo los que conviven contigo poco tiempo. Vamos a aterrizando esto un poquito más. ¿Cómo te conocen los de tu casa? Ahí ya no hay espacio de la hipocresía. Ahí eres un libro abierto. No cuál es tu testimonio con quien te ve 1 hora o 2 horas, porque ahí puede ser quien tú seas, pero en tu casa, ¿qué nombre tienes en tu hogar? ¿Cuál es tu nombre, hermano? Donde es más importante tener un buen testimonio, hermano, es en tu hogar. No puedes engañar a nadie en ese lugar. Si le preguntáramos a un integrante de tu casa y ahorita se le enviara un mensaje, oiga, hermana, ¿cuál es el testimonio del hermano? La escritura dice, hermanos, en Proverbios 22:1, de más estima, de más valor es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama, el buen nombre, más que la plata y el oro. El anhelo más grande de un cristiano debería ser tener un buen testimonio, y si es que un día llegamos a tenerlo, hermanos, será por la gracia de Dios. Pregunta, ¿quién es un hombre de verdad? Recordamos que me dice la Biblia que muchos proclaman cada uno su propia bondad, hermano, pero hombre de verdad, un hombre fiel de acuerdo a la Biblia. ¿Cuáles son las cualidades de un varón piadoso según la Biblia? Bueno, la primera de ellas, y si tienes una pluma por ahí sería bueno escribirla, si la primera es evidente, hermano, debe ser cristiano. No sé quién está detrás de esta cámara, pero si tú no has nacido de nuevo y si no has recibido al Señor, si no has puesto tu confianza en Él, no podrás ser un varón piadoso porque no tendrías a Dios. El primer punto es ser cristiano. Para ser espiritual debes conocer a Dios y a Jesucristo como tu Salvador. La escritura dice, y vaya la fecha en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
en contradicción a lo que este mundo enseña, que todos somos hijos de Dios. La Biblia es muy clara, todos somos creación, criaturas de Dios. Pero el día que reconocemos que somos pecadores y que por ese pecado merecemos ir al lago que arde con fuego y azufre, pero reconocemos, hermanos, que hubo un sustituto, que hubo un perfecto sacrificio que cargó nuestros pecados en la cruz, que murió y fue sepultado, pero oh gloria a Dios, resucitó al tercer día. Y si tú te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo, tú serás cristiano. Tú tendrás la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Y si aún no has puesto tu fe en Cristo, hoy es un buen día para que voltees a verlo y tengas la salvación. Primera cualidad es que es salvo, es creyente. Ya que si no es salvo y si no es creyente, no vas a poder comprender los otros 6, porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente y para él serán locura. Pero si tú eres un hijo de Dios, si tú crees que la Biblia es palabra de Dios, estarás de acuerdo en los siguientes puntos. Punto número 2. Un varón piadoso es un varón, hermanos, que es obediente a lo que la Biblia pide, que la Biblia demanda. Vayamos a 1 Corintios capítulo 7 versículo 32. 1 Corintios 7, 32 va dirigido hacia el hombre, primero al hombre soltero y después al hombre casado. Abordaremos brevemente los dos. 1 Corintios 7, 32 dice la Biblia: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado, ¿qué dice ahí? De las cosas del Señor. Si hay aquí un varón que está viendo que es soltero, dice la Biblia que tu mayor preocupación debe ser las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tienes más tiempo. No tienes que estar preocupándote ahorita por una esposa, por unos hijos, y tu mayor preocupación sería: quiero conocer más a Dios, quiero servir más a Dios, quiero tener una ruta, quiero formar parte de un ministerio. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. ¿Cuál debe ser tu prioridad? Dios debe ser tu prioridad y su obra. No dice Dios, dice las cosas del Señor. Esto me habla de la obra de Dios, hermano. Aquellos jóvenes, Dios permita que al volver te preocupes, no solo por Dios, sino por las cosas del Señor, hermanos. Es tu prioridad. Ahora, al tener más tiempo. Pero después le habla al casado, siguiente versículo, verso 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, y entre comillas, no dice que seas mundano. Tiene cuidado de las cosas del mundo, y nos está hablando de áreas laborales, hermano, de su familia. Ya tiene más preocupaciones que un soltero. Su vida es distinta. Y la Biblia dice: el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, y ojo, hermanos, de una manera muy explícita, de cómo agradar a su mujer. Ahora, no significa que no tiene cuidado de las cosas de Dios, porque si tú no pones a Dios en primer lugar, nada va a funcionar. Pero aquí ya no dice las cosas del Señor, hermano. Aquí debes de poner a Dios como prioridad, no su obra, a Dios. Y después, hermano, tu mujer. El casado debe preocuparse. Fíjate, hermano, debes tener cuidado de cómo agradar a tu mujer. Hermano, ¿te preocupa agradarle a tu mujer? Siempre busca su gloria, hermano, pero al mismo tiempo preocúpate, procura cuidar a tu mujer, hermano. Y entre comillas, tu mujer. La otra vez un hermano muy caballeroso con otra hermana de la iglesia que no era su esposa. No, sé caballeroso con tu mujer. Ten cuidado de cómo agradarla, y se podrían decir tantas cosas de esto, pero solo veremos un punto que es el más claro.
Vayamos a Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. El varón cristiano, hermanos, un varón piadoso, debe ser el proveedor del hogar. Primera de Timoteo 5:8 dice la Biblia: porque si alguno no provee para los suyos, hablando de los de su casa, y mayormente para los de su casa, ¿qué ha hecho ese varón, hermano? Ha negado la fe. Pregunta, ¿este varón va a ser un varón piadoso? Dice la Biblia que ha negado la fe, y ojo a continuación, hermano, y es peor que un incrédulo. Hermano, estas son palabras muy severas de Dios. ¿Qué puede ser peor que un alma que va a arder eternamente en el infierno? Dice Dios, un cristiano que no suple las necesidades de su hogar. Cuando te casaste le diste las arras a tu esposa. Y quiero recordarte que no solo fue una promesa a tu esposa, fue una promesa a tu Dios, que suplirías las necesidades, entre comillas, a las hermanas necesidades, ¿verdad? No el perfume y esto y lo otro. Dejamos ese asunto para otro día. Número 1, es cristiano. Número 2, cumple con sus responsabilidades, entre comillas, es el proveedor del hogar. Número 3, es un líder espiritual. No es suficiente, hermano, con que digas, aquí está la comida y gracias a Dios si lo has hecho. Pero ¿sabes que también un inconverso suple las necesidades de su familia? Un varón piadoso es un varón que no solamente se preocupa por suplir las necesidades físicas, y es su responsabilidad delante de Dios, pero se preocupa por las necesidades espirituales, hermano. Un líder espiritual, una guía espiritual. ¿Sabes quién es la persona que debería tener más conocimiento bíblico de toda la casa? Papá. Vayamos a Primera de Corintios 14:33. Primera de Corintios 14:33 al 35 dice la Escritura: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Verso 35 es muy importante, hermano. Y si quieren aprender algo, gracias a Dios por mujeres, hermano, que quieren saber más de las cosas de Dios. Y dice, si quieren saber algo, pregunten en casa, ¿a quién? A su marido. ¿Quién debe saber más Biblia de la casa? El marido. ¿A quién se le deben hacer todas las preguntas? Ahora, no estoy diciendo que no puedes enviar un mensaje, claro que podría responderte, pero el deseo de Dios es que tú le preguntes siempre a tu esposo. Alguien dirá, no tengo esposo, entonces mándame la pregunta y con mucho gusto te la voy a responder. Pero todo varón de hogar, hermano, debe ser el pastor de su casa, y tú debes de ser apto para dar todas las respuestas que tu esposa te pregunte, y que no le digas, pues mira, mi experiencia me dijo. No, hermano, tu respuesta debe ser Dios dijo. Tu respuesta no puede ser yo creo, o yo pienso, o yo espero. No, tu respuesta es Dios dijo. Una respuesta contundente, porque sabes que la respuesta no es de tu ronco pecho. La respuesta es de Dios, y esa es una cualidad de un varón piadoso. No dice que le marques a nadie más. Pregunten en casa a sus maridos. Hermano, ¿eres el líder espiritual de tu hogar? ¿Eres tú quien da todas las respuestas a cualquier duda que pueda tener tu familia? Y hermano, entre más crece el conocimiento de Dios, creo que también más dudas crecen, y tú tienes que ser apto para responder. Si alguien te pregunta, hermano, descríbeme quién es Dios, ¿qué le respondes, hermano? ¿Es bueno? Gloria a Dios que Él es bueno. Pero ¿cómo describes, hermano, a Dios? Si llega tu hijo y te dice, papá, ¿quién es Dios? ¿Qué le vas a responder, hermano? Y no es el Señor del segundo piso, como una vez alguien escuché decirlo. Hermano, si alguien llega y te pregunta, oye papá, escuché que el pastor dijo la justificación, ¿qué es eso, papá?
Oye, papá, ¿qué es eso de la santificación? Escuché ahí un mensaje que Dios es santo y que 3 veces santo. ¿Qué significa eso, papá? Oye, papá, ¿la salvación se pierde? Tu respuesta no debe ser, no, el pastor dijo que no, no, hermano, eso no vale nada. Tu respuesta debe ser, no, hijo, Dios dijo en Juan 5:24, en Juan 3:16, en primera de Juan 5:10 al 13, en Efesios 1:13, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Hermano, ¿eres el líder espiritual de tu hogar? Hermano, si alguien te preguntara, dime 10 atributos de Dios, ¿podrías darlos? Te voy a dar unos 5 segundos. Piensa en 10 atributos de Dios y eso que ya prediqué 8. Una vez le preguntaron a alguien, dime un atributo de Dios, y alguien respondió, hermano, Dios es chido. Qué bonito es que se diga, papá sabe, no te preocupes, Él es el líder espiritual de esta casa. Dios de más varones piadosos, hermano. Pregunta: ¿quién es la persona más espiritual de tu hogar? Yo no sé a quién le estoy predicando, ni siquiera tengo aquí mi teléfono. Pero ¿quién es la persona más espiritual de tu hogar? Yo a veces me pregunto, ¿y dónde están los varones? Antes de la pandemia, vamos a ganar almas, más hermanas. Vamos a hacer una actividad, más hermanas. En el coro, más hermanas. En la iglesia, más hermanas. ¿Dónde están los líderes espirituales que Dios te demanda a ti, querido varón, que lo seas? Pero eso sí, si fuera comida, hasta me preguntan cuándo va a haber más comidas. ¿Por qué no me preguntan cuándo hacemos más oraciones? ¿Cuándo hacemos campañas evangelísticas? ¿Cuándo nos encerramos en algún lugar a leer la Biblia y ganar almas para Cristo? Espero tu deseo sea, hermano, regresando yo voy a tener una ruta. Involucrarme en la obra de Dios, seguir creciendo en las cosas de Dios. Vayamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Ezequiel capítulo 8, verso 16, hermanos, qué pasaje. Dice la Biblia, y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, en la entrada y el altar, como 25 varones. ¿Y qué hacían estos 25 varones? Hermano, dice la Biblia que sus espaldas vueltas al templo de Jehová, hermano. 25 varones que dice la Biblia que le dieron la espalda al templo de Dios. Y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol. Escúchame bien, hermano. Cuando tú le das la espalda al santuario de Dios, y no solo al santuario, sino al Dios del santuario, vas a adorar cualquier otra cosa. Te le vas a hincar a cualquier otro santo, hermano. Nunca le des la espalda, hermanos, a quien dio su vida por ti. No seas uno más que le den la espalda al templo, hermano. Espero que al haber tenido las puertas cerradas ya por casi 3 meses, anheles regresar, anheles servir, anheles conocer más a Dios. En Nehemías 3, hermano, vayamos a Nehemías 3:5. Nehemías 3, hermanos, brevemente, Nehemías 1, Nehemías recibe este deseo en su corazón de reedificar el muro de Jerusalén. Capítulo 2 le pide ayuda al rey. Capítulo 3 es un tiempo de edificación, hermanos, es un tiempo de servicio. Y el versículo 5, en medio de todas las personas que estaban colaborando en la obra de Dios, por ahí dice este versículo: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Espero que esta iglesia no tenga ningún grande, que se crea grande, que se crea más grande que la obra, y no ayudes la obra de tu Señor, porque no serías el líder espiritual que Dios te demanda que tú seas. Debes ser un ejemplo espiritual, hermano. No es suficiente con que suplas las necesidades materiales, ya vimos ese punto, sino un líder espiritual. Salmos capítulo 12, versículo 1,
escucha el clamor del salmista en esta oración. El salmista nos dice en el verso 1: salva, oh Jehová, sálvanos, obra, porque se acabaron los piadosos. El salmista dice: Señor, pudieras intervenir, porque ya no hay hombres piadosos, ya no hay hombres que se preocupen por las cosas de Dios. Y otros cuantos hasta se burlan de las cosas de Dios por si fuera poco. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Sabes qué dijo el salmista? Ya no hay gente espiritual, ya no hay varones piadosos. Dios nos haga varones piadosos, hermanos. Ahora, hermanos, al ser un líder espiritual en tu hogar, tú debes dirigir con el ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo que Abraham? Vayamos a Génesis capítulo 18, versículo 19. Alguien decía que el sermón más importante es nuestra vida. No esperes, hermano, hasta predicar detrás de un púlpito, porque tú le predicas un evangelio a tu familia cada día de tu vida. Cada vez que te ve ahí en la sala con un cafecito, sin azúcar, con una buena concha de chocolate, centella y un avivamiento, hermanos. Y que estés ahí leyendo tu Biblia y que alguien te ve, hermano, escúchame bien, tú le estás predicando un mensaje a tu familia. Dice la Biblia, hermanos: porque yo sé, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos, no solo sus hijos, hermano, y a su casa, ojo con lo que está a continuación, después de sí. En otras palabras, era que Abraham iba a ser un líder espiritual que iba a dejar el ejemplo. ¿Cómo mandaría el hogar? Después de sí. Aquella famosa frase, ¿verdad?, que dice: el ejemplo arrastra. No es: ya váyanse a la iglesia. No, hermano, no es: vamos a la iglesia ya que se abran las puertas. No es: ya vete pues a ganar almas. No, hermano, vamos a ganar almas, vamos a servir, vamos a conocer más a Dios. Pon el ejemplo de buscar a Dios, hermano. Pregunta: ¿otros en tu casa de vez en cuando te encuentran leyendo la Biblia? O te pregunto si nos encuentran en el teléfono o haciendo otra cosa, hermano, pero nos encuentran leyendo la Biblia de vez en cuando. Te encuentran en oración. Una vez lo dije, ¿verdad? Y no lo hagas así de: ahí vienen, pásame la Biblia. No, hermano, un varón piadoso, varón que se preocupa por las cosas de Dios. Pregunta: cuando la iglesia estaba abierta, ¿quién era quien decía: ya es hora de ir a la iglesia? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿O tú? Sé el hombre que sea un líder espiritual, hermano. Número 1, debe ser cristiano. Número 2, debe ser el proveedor del hogar. Número 3, debe ser el líder espiritual del hogar. Número 4, ama a su familia. Mira lo que dice Mateo 12:25, hermano. Dice la escritura: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo se tiene que dividir. No permanecerá. Hermanos, un varón piadoso es un hombre que busca esa unidad en su hogar y busca amar a su familia. La Biblia es muy explícita, especialmente en el libro de Efesios capítulo 5. Veamos brevemente unos textos. Efesios 5:25 dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres. Ahora, hasta ahí es una cosa, pero después le sube un poquitito la intensidad, hermano. Así como Cristo ama a la iglesia. Hermano, yo en estos días me he dado cuenta cómo Dios ama a la iglesia. La iglesia, hermano,
es la novia de Cristo. Dios es fiel con su iglesia, hermano. De esa misma manera, Dios dice: quiero que cuides a tu esposa como yo cuido mi iglesia. ¿Sabes qué hizo Dios por la iglesia, hermano? ¿Sabes qué hizo Jesús por la iglesia? Se entregó a una cruz, hermano. Murió, sufrió, amó. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Ahí le bajo un poquito de intensidad, ya no como Cristo amó a la iglesia, pero dice, bueno, mínimo como tu cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, si la vas a amar, le vas a ser fiel. Hoy en día es una tristeza, pero personas, incluso cristianos, dicen, pues mejor 2 de 20. Es una tristeza, hermano. Eso no es un varón piadoso. Y aparte es una ingratitud increíble, hermano. Tu esposa te dio sus sueños, sus anhelos, su tiempo, tus hijos, su fuerza. Algunas veces dejó algunas cosas y ahora le dices no te quiero. ¿Será ese el hombre de verdad que dice Proverbios? Malaquías 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, ojo, con la cual has sido desleal, hermano. Si un día tú le eres desleal, ¿sabes, hermano? Primero la vas a dañar, pero hermano, tú estás pecando delante de Dios. Tú tienes un grave problema. Si tú pecaras con una piedra, tienes un muy pequeño problema, hermano. Si pecas contra una persona, tienes algo de problema. Pero si pecas contra un grande Dios, tienes un grande problema, hermano. Y dice la Biblia, le fuiste desleal. Siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto, versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Hermano, gracias a Dios por algunos varones de la iglesia que, hermano, sus hijos aman a Dios, quieren servir a Dios. Espero que esa sea tu preocupación. Quinta cualidad. Es un varón íntegro. Quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Eres íntegro? Bob Jones Sr. decía, siempre es correcto hacer lo correcto aunque las estrellas del cielo se caigan. ¿Eres íntegro en tu trabajo? ¿Cómo manejas tu trabajo? Dios se siente honrado de decir, soy tu Dios. Me gusta lo que haces. Dios se complace como diriges tu trabajo. ¿O crees que Dios nada más está en la iglesia y en tu trabajo ya no? No, hermano. Dios es omnipresente y debemos honrarle en toda nuestra manera de vivir. Ser íntegro, hermano, escúchame bien, es hacer lo correcto aun cuando pudieras no hacerlo o nadie te ve. Pero tu conocimiento de Dios te dice, ¿sabes? Aunque nadie me vería, Dios me ve. Dios es omnipresente, mis hermanos. Y haces lo recto a sus ojos porque eres cristiano y tienes temor de Dios. Hace unos días me regalaron un perro. Quería ponerle Pandemia, hermano, pero después creí que no era lo más correcto, ¿verdad? Pero luego les platico toda la historia. O Covidio. Me regalaron un perro, hermano, me dolió un poco la cabeza, entonces fui a la farmacia, me compré unas pastillas, me compré un refresco y le compré las croquetas, hermano. Llego a pagar y me dicen, creo que eran, no sé, creo que 51 pesos. Tan solo las croquetas costaban un poco más de 100. Y ya estaba yo afuera y vi el ticket y vi, no me cobraron las croquetas. Me regresé y le dije, disculpe, no me cobró las croquetas. Se me quedó viendo raro. No importa lo que alguien más piense, hermano, escúchame bien, lo que importa es que Dios sabe, hermano. Sé íntegro delante de Dios, aun con las cosas pequeñas, porque si no eres fiel en lo poco, nunca serás fiel en lo mucho. Hermano, ¿eres íntegro? Íntegro en el trabajo, íntegro en tu vida
¿Fuiste íntegro en tus diezmos y ofrendas? ¿O a ella no aplica la integridad? Vayamos a la Biblia, hermanos. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías 3:8, leeré hasta el 10 y dice la escritura: ¿robará el hombre a Dios? Creo que la respuesta más fácil sería pues no, y dice pues sí, vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora, ¿qué dice? En esto. Te gusta probarlo en todas las áreas, menos en esta, ¿verdad? No eres íntegro. Probadme en esto, dice el pastor. No, hermano, dice Jehová. Si no te gusta, enójate con él, hermano. Y dice: de los ejércitos, y nos da una gran promesa, hermanos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En estos días es tan fácil decir: pues la iglesia está cerrada, no debo ser fiel a Dios. No, hermano, así esté cerrada, tú debes ser fiel a Dios, y es cuestión de integridad. Y para aquellos teólogos o teolocos que creen que solo es para el Antiguo Testamento, me tomaré el tiempo. Vayamos a Mateo 23:23, es un texto del Nuevo Testamento. Lo curioso es que luego salen muy teólogos y siempre es en esta área. ¿Y sabes por qué? Porque el dinero es tu Dios. Porque amas más tu dinero que a Dios. Dice mi Biblia en Mateo 23:23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, ojo, sin dejar de hacer aquello. Claro que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe, pero Dios dice: debes hacer eso sin dejar de hacer lo otro, y es cuestión de integridad. Dice la Biblia, hermano, que donde esté tu tesoro, tus recursos, tu dinero, hermano, ahí estará tu corazón. Y qué triste, hermano, que tú mismo te examines y pregúntate hoy: ¿mi corazón está en las cosas de Dios? ¿Me importa Dios? ¿Me importa su obra? Un varón piadoso, hermano, escúchame bien, es un hombre de integridad. Sexta cualidad: tiene una buena relación con sus hijos. Ahí mismo en Malaquías, vayamos al capítulo 4, versículo 6. Es el último capítulo y el último versículo donde se cierra el Antiguo Testamento, y mira de qué manera Dios escogió cerrarlo. Él, hablando de Dios, hermano, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Será Dios quien te permita que tú tengas el corazón de tus hijos. Hermano, sexta cualidad de un varón piadoso: tiene el corazón de sus hijos. Y eso solamente es por obra de Dios. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y así se termina el Antiguo Testamento, con una enorme promesa, hermano, que es de suma urgencia en estos días: que nunca pierdas el corazón de tus hijos. Después de ahí lo conocemos como el silencio de los 400 años. No hay duda alguna que Dios quería una familia unida, hermano. Si no, no hubiera terminado el Antiguo Testamento de esa manera. ¿Tienes una buena relación con tus hijos? Gánate el corazón de tu hijo. Corrígelo cuando es necesario, pero que sepa que es por su bien. Y te voy a hacer una pregunta, hermano: ¿quién tiene el corazón de tus hijos? ¿Sus amigos?
No creo que Juan sea quien le dio un mejor consejo. ¿Serán sus vecinos? ¿Será el iPad? ¿Será el teléfono? ¿Será Facebook? ¿Será WhatsApp? Dices, no, yo tengo su corazón, nada más nunca quiere estar conmigo. Es triste, pero a veces tienen más confianza un extraño. Si tú haces tu parte, la Biblia dice que Dios va a transformar el corazón de tu hijo o de tu hija para que se vuelva a ti, papá. Tú debes tener el corazón de tus hijos. Si no convives con tus hijos o tus hijos no quieren convivir contigo, es porque has perdido su corazón. Y hermano, tal vez incluso venga a la iglesia, pero no es suficiente, hermano. ¿Sabes que muchos de los rockeros de Estados Unidos, sus padres fueron cristianos? No influye, hermanos, con que se congreguen solamente. Necesitan ver algo muy genuino en el hogar, hermano. Ahí empieza todo. A veces crecen y en cuanto tienen 18 o algo se apartan, hermanos, y a veces vieron dos caras, hermano. En la iglesia, Dios te bendiga, hermano, y en la casa, hermano, hablabas de una manera tan vulgar. ¿Y sabes qué dijeron los hijos? Pues ¿para qué voy? Si es lo mismo. No, la culpa no fue de Dios. La culpa nunca es de Dios, hermano. ¿Por qué crees que la Biblia habla de no fingir la fe? Significa que puede fingirse. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1:5, hermano. Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Dice Pablo, hay algunos que la fingen. No seas tú uno de ellos. Sea una persona, sea un varón genuino, que eres igual en la iglesia que en la casa. Que hablas igual en la iglesia que en la casa. Que hablas igual en la iglesia y en el trabajo. Que eres el mismo. La fe no fingida. Dios nos dé cristianos genuinos. Y quiero decirte algo, hermano. Un día tú vas a dar cuentas a Dios por tus hijos. Son flechas en manos del valiente, dice el salmista. Es una flecha que tú debes pulir, hermano. Y debes guiarlos en los caminos de Dios. No solamente debes darle estudio, también debes instruirlos en los caminos de Dios. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Estos pasajes, hermanos, son tremendos. 1 Samuel 3:13 dice la Biblia. Y le mostraré, está hablando aquí al padre, hermano, que yo juzgaré su casa para siempre. Ese es el santo juicio de Dios. Por la iniquidad que él sabe. ¿Sabes qué le está diciendo, hermano, Dios a este padre de familia? Le está diciendo, yo voy a juzgar a tu casa para siempre y tú sabes por qué. ¿Sabes que ni siquiera le está diciendo el pecado? Le dijo, tú bien sabes cuál es el pecado. Y Dios dice, yo sé lo que hiciste. Y después nos aterriza la idea, hermano. Y dice, porque sus hijos. ¿Qué hicieron sus hijos, hermano? Blasfemaron a Dios, hermano. Ahora, ¿tú puedes detener que tus hijos blasfemen de Dios? Pues no, hermano. Pero mira lo que está a continuación. Y Él no los ha estorbado. Es tu responsabilidad, hermano, estorbarle a tus hijos. Cuando andan en malos pasos, hermano. Cuando están en malos caminos y cuando tú ya veas que están actuando diferente, que traen ideas raras, es tu deber delante de Dios estorbarles. Pero ¿qué van a pensar, hombre? Que piensen lo que quieran. ¿Qué va a pensar Dios si tú no los estorbas? Y si no los estorbas, hermano, siguiente versículo dice, por tanto, dicho lo anterior, ¿no quisiste estorbarlos? ¿Quisiste ser un cuate permisivo? Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada o perdonada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas, dice Dios. Tuve suficiente contigo.
¿No le estorbaste a tus hijos y sabes cómo están viviendo? Mientras vivan en tu techo, hermano, es tu deber estorbarles. Estos hijos de Elí, hermano, blasfemaron el nombre de Dios y tú debes darte cuenta del estado espiritual de tus hijos. Hermano, tú debes darte cuenta si ellos leen o no la Biblia. Y aunque te digan, no, yo ahí en lo privado, papá, esto y lo otro. Hermano, si nunca te hacen una pregunta de Dios y de la Biblia, hermano, no tienen nada de Biblia. Si no quieren sentarse contigo a escuchar la predicación, hermano, date cuenta que algo anda mal por ahí. Y por el otro lado, dale gracias a Dios que por ahí tienes algunos hijos escuchando la predicación. Papá, te felicito de parte de Dios. Dios te bendiga. Y si no, Dios te dé la gracia. Date cuenta si tus hijos batallan con un pecado en particular. Date cuenta si batallan con el cigarro. Hermano, por ahí vas a encontrar una cajetilla, van a oler a cigarro. Date cuenta si batallan con pornografía. Mano, date cuenta lo que están viendo en su teléfono. Sé que voy a ser juzgado por otras 2, 3 personas, pero me importa más lo que piensa Dios, así es que no importa. Date cuenta, hermano, si tus hijos batallan con el alcohol. No te hagas de la vista gorda, hermano. Son flechas en manos del valiente. Pero lo triste, hermanos, es que hay muchos padres cristianos que son muy permisivos, hermano. Y si decir ser un padre muy permisivo, vas a sufrir las consecuencias, hermano. Y no solo le va a ir mal a tu hijo, le va a ir mal a tu casa. Dios dijo que su casa no sería perdonada. Y el pecado no es que sus hijos pecaran, el pecado es que su padre no les estorbó. El texto más conocido al respecto, vayamos a Proverbios 22:6. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino. ¿Quién lo va a instruir? Tú. ¿Sabes que no es deber de la iglesia instruir en las cosas de Dios? Hermano, es tu deber delante de Dios instruir a tus hijos en las cosas de Dios. Pero es más fácil inculpar a la escuela, a la maestra, todos tienen la culpa, ¿verdad? No. Cuando te pares delante de Dios solamente será papá. No habrá nadie más. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hermano, si tal vez tú lo has instruido en los caminos de Dios y ha crecido y se ha apartado, tú debes de tener una conciencia limpia si tú los instruiste y si les estorbaste. Si ellos ya deciden hacer otra cosa, hermano, tampoco tú eres Dios. Ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero tú, hermano, tú debes de instruirlos. Mira, esto es lo que Dios dijo. Y aparte de instruirlos, hermano, dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y tal vez tú lo hiciste y tal vez tu hijo sí se rebeló. Pero tú lo infundiste en el temor de Dios. Hermano, este versículo no promete que si los crías en las cosas de Dios jamás se van a apartar de Dios. Hermano, es una mala interpretación del texto. El texto enseña lo siguiente: cuando tú instruyes a tu hijo en las cosas de Dios, nunca se apartará de él. No habla del niño, habla de la instrucción. No es una promesa de que si lo pones en las cosas de Dios nunca se van a apartar. Eso no es lo que enseña. Lo que enseña es que si tú lo instruyes en las cosas de Dios, la instrucción, los mandatos de Dios nunca se van a apartar de su corazón. Incluso cuando él peque, Dios le va a recordar, hey, acuérdate que eso no está bien. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. La promesa no es que tu hijo no se extravíe. La promesa es que nunca se apartará de él la instrucción. Y me encanta como aquel predicador inglés Charles Haddon Spurgeon leía este versículo. Spurgeon leía este versículo de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, pero tú asegúrate de andar en él. Creo que le pone un toque muy bueno a Spurgeon, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, pero tú asegúrate de andar en él. Recuerda que los hijos siguen todo ejemplo, buenos y malos. David cometió adulterio y ¿sabes qué hizo Salomón? También cometió adulterio. No se justifica, pero a veces también es el ejemplo. Dios te dé la gracia, hermano, y
y puedas corregir porque tu testimonio te lo permita. Tú no le puedes decir a tu hijo no tomes cuando tú tomas. Tú debes decirle a tu hijo no tomas porque yo no tomo. Y más que eso porque Dios dijo, pero porque estás poniendo el ejemplo. Creo que ya me pasé de tiempo, ¿verdad? Desde hace 15 minutos. Último punto, hermano. Y el más importante de todos. Número 1, debes ser cristiano. Número 2, debes de ser el proveedor del hogar. Número 3, debes ser un líder espiritual. Número 4, debes amar a tu esposa. Número 5, debes ser íntegro delante de Dios. Número 6, tiene el corazón de sus hijos. Y número 7, y último, camina con Dios. ¿Pero qué no dijo el primero que es cristiano? Sí, hermano, pero hay muchos cristianos que no caminan con Dios. Por eso es una cualidad, hermano. Y a la luz de la Biblia, es la cualidad más importante de todas. Porque si tú no caminas con Dios, hermano, incluso te burlarás de algunos puntos que predique. Y no vas a entender por qué han de discernirse espiritualmente. No es suficiente que seas cristiano. No es suficiente que estés en una iglesia. Tú debes caminar con Dios. ¿Has caminado con Dios más estos días, hermano? ¿Has crecido en tu conocimiento de Dios en estos últimos 3 meses? Sé que este punto pudiera ser en sí mismo una enseñanza, pero solamente veremos 2 versículos para terminar. Génesis 5:24 dice la Biblia: caminó pues Enoc con Dios. ¿Te imaginas que pudiéramos quitarle Enoc y ponerle nuestro nombre? Y que lo único que se diga de nosotros, hermano, por su gracia, es que caminamos con Dios. Es que cada día de nuestra vida leemos la Biblia, hermano, caminamos con Él. Una cosa es ser salvo. Otra cosa muy distinta es caminar con Dios, hermano. Cuando tú caminas con Dios, hermano, tendrás un muy buen testimonio y serás un varón piadoso, así como Enoc. Último versículo para terminar, Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11:5. Ya vimos que Enoc caminó con Dios, hermanos, y tú y yo podemos caminar con Dios. Y caminar con Dios no es algo místico, hermano. Caminar con Dios es que cada día lees tu Biblia, que cada día oras, que cada día buscas el rostro de Dios y las cosas de Dios. Y en este pasaje de los héroes de la fe, hermanos, encontramos a Enoc. Y dice la Biblia: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, fíjate, hermano, qué bonito, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No hay cualidad más grande de un varón piadoso que un varón que camina con Dios, hermano. ¿Estás caminando con Dios? Satanás quiere destruir las familias, hermano. Y padre de familia, es tu decisión si la pierdes o si con la ayuda de Dios puedes ser esta persona que el Señor quiere. Yo creo que Dios nos habló al menos en un punto, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, el piano comienza a tocar. 7 cualidades. ¿Nos falta alguna de ellas? La primera de ellas es que es cristiano. ¿Eres cristiano? Si tú murieras el día de hoy, tuvieras la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias, mi hermano. Dios te ama y te quiere salvar.